Pero cada vez que se habla de un acuerdo y los acuerdos que se han hecho en los últimos años, llega un momento en que son satanizados, porque entonces surge la duda, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que se negoció por debajo de la mesa? Aunque no se haya negociado nada, aunque lo que se esté buscando simple y sencillamente sea llevar a ejecución proyectos y programas importantes para la comunidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar por desatanizar las palabras acuerdo y negociación, porque esta Asamblea Legislativa va a ser una Asamblea Legislativa muy fraccionada y todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener una visión de país ante todo, un deseo de que no prevalezca nuestra idea, sino que prevalezca aquello que beneficia a la mayor cantidad de costarricenses y que podamos sacar adelante proyectos como los que ha dicho doña Viviana, proyectos como los que queremos presentar nosotros, que ante todo lo que buscan es responder a las necesidades de un pueblo que se siente entrabado por la falta de acuerdos y la falta de negociaciones. La Asamblea Legislativa es un espacio de discusión y nosotros le hemos ido quitando a la Asamblea Legislativa ese espacio de discusión, de diálogo y de acuerdo, porque así como debemos de concretar nuestros sueños, y en esto me encanta la forma de pensar de Viviana, porque yo recuerdo cuando el Museo de los Niños era un sueño y todo el mundo me volteaba a ver con cara de loca y decía, pero ¿cómo se le ocurrió hacer de una prisión un museo? Bueno, se logran concretar los sueños con la ayuda de mucha gente y ahí es donde tenemos que trabajar, en que esta visión de país predomine por encima de la visión partidista o individual. Para mí la Asamblea Legislativa tiene que ser un espacio donde hay 57 estrellas, no una tratando de brillar sola. Precisamente, se espera y hay proyecciones de que efectivamente lo que hablaba doña Gloria, esta Asamblea Legislativa esté muy fraccionada, con partidos con diferentes ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es posible poder llegar a conciliar y cambiar esa visión, unidos todos en una visión de país, doña Viviana? Basta tener una actitud positiva y saber que no solo los grandes proyectos, sino cualquier cosa que hagamos en la vida requiere de un engranaje donde todos pongamos de nuestra parte. Si yo llego a imponer, definitivamente se crea la fricción. Si llegamos con una actitud que todos somos necesarios para lograr esas grandes metas, pues por supuesto que salimos adelante. Ya no es solo la actitud de querer las cosas, es luchar por materializarlas. De ahí que basta ver que la Asamblea Legislativa tiene una serie de problemáticas, que ese es lo primero que tenemos que atacar. Una problemática es, por ejemplo, esa cantidad de plazos que realmente no están bien definidos. Entonces, simplemente perdemos el norte y nos enfrascamos en entrabar. Y cuando entrabamos no tenemos la actitud de sacarlo adelante. Por otro lado, cuando nosotros no tenemos términos debidamente conversados y consensuados entre nosotros, nos damos cuenta que un diputado o diputada tiene la posibilidad hasta 6 veces de presentar una moción. Eso no es factible. Además, el tema del quórum. Todo esto responde a la necesidad de reformar el reglamento. A veces caemos en legalismos de que solo en 15 minutos se puede conformar el quórum, donde a veces también hay necesidades en otras comisiones. Entonces, el norte es, en primer lugar, facilitar los caminos. En segundo lugar, poner sobre la mesa cada una de las condiciones que nosotros creemos necesarias plasmar para, en ese sentido, entonces lograr el proyecto final. Fraccionado, sí, va a estar muy fraccionado. Ahí nosotros hemos luchado y procurado a nivel de Liberación Nacional, pues por supuesto sacar la mayor cantidad de diputados, pero a sabiendas que entre más logremos nosotros acercar posiciones, los grandes proyectos los vamos a sacar adelante. El problema es cuando creemos que no es factible, cuando entramos con una actitud de perdedores y no más bien de vencedores. Y nosotros le debemos mucho al país. El país está esperando mucho de la Asamblea Legislativa. Preguntabas, Jerry, si eso es factible, sacarlo adelante. Por supuesto que es factible sacarlo. Ya doña Gloria nos demostró con su museo, ya hemos nosotros podido demostrar con este gobierno que las cosas sí se pueden hacer. Nosotros lo vivimos, por ejemplo, generando oportunidades, pero hay mucho por hacer.
El ser humano no puede perder el optimismo. Usted acaba de decir algo fundamental. Hay mucho por hacer. Precisamente 2 diputados y el analista Carlos Ojo nos explican en la siguiente nota lo que le heredan a la próxima Asamblea Legislativa. Veamos. Volver a hacer pesar a la Asamblea Legislativa con la responsabilidad que la Constitución le atribuye. Dicho eso, es decir, los diputados tienen que ser gente muy responsable y que puedan ejercer el control político sin temor. Aunque el presidente fuera Otón Solís del Partido Acción Ciudadana, eso no importa. Luego quedan algunos temas pendientes que es importante que la gente sepa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas de las zonas costeras y de las zonas limítrofes. Este país requiere una distribución de la riqueza. Hemos sabido generar riqueza. El único que puede distribuir esa riqueza del Estado a través de reformas fiscales, a través de decirle a los costarricenses cómo invertir en el social, en la infraestructura, en la educación, en la salud. También en el tema de una ley general energética, es vital. Nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo, deberíamos de buscar más energías limpias. Este no es un reto nuevo, me interesa conocer de integrantes de la nueva Asamblea Legislativa su posición en torno a las tareas de control político. En general, las fracciones de oposición entienden el control político como oposición en todo sentido y no cooperación con el Ejecutivo, que en muchas oportunidades es necesario. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de ese tema que expone precisamente Carlos Ojo, las tareas de control político? ¿Cómo lo ven ustedes, doña? Yo creo que hay un tema que dijo doña Viviana que quedó en el aire, que creo que me gustaría retomar. Se ha hablado mucho acerca de la reforma del reglamento de la Asamblea, en el cual hay 2 puntos fundamentales que yo al menos quedaría contenta si lográramos hacer 2 mociones, Viviana, en la cual concretáramos 2 cosas específicas. 1, ponerle término a los proyectos. El ponerle término a los proyectos permitiría que se deje de obstaculizar. El constituyente fue muy sabio cuando lo intuyó, que estas cosas de poner mociones y alargar los términos hasta agotar los espacios de discusión con el presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene un término, 1 mes de discusión en comisión y 1 mes en plenario, y se acabó. Bueno, yo creo que se debería de pensar en que los proyectos tuvieran un término dependiendo del tema, dependiendo de la importancia, dependiendo de las dimensiones, pero que debieran de estar pautados en tiempo en el cual los diputados supieran que va a llegar a término ese proyecto y tiene que ser dictaminado. De otra manera vamos a seguir teniendo allí proyectos que duermen el sueño de los santos o que nunca se aprueban o que se sabotean, porque lo que dice Viviana tiene toda la razón. Un diputado puede pasar para las asambleas legislativas. Y el otro es el tema del quórum. En lugares como los Estados Unidos, el Parlamento no requiere de la presencia y del quórum para la discusión, solo para la votación. Y yo creo que este pretender que tener quórum permanentemente en la Asamblea atrasa mucho el funcionamiento de la Asamblea. Si nosotros lográramos que el quórum se requiriera solo para la votación, los diputados tendrían que estar pendientes, obviamente, de qué es lo que se está diciendo en la Asamblea para llevar ese control político sobre lo que se dice. Pero ahora, doña Gloria, han sido años de que ese tema ha sido abordado por las diferentes administraciones. Por eso aquí le digo nada más nunca 2 puntos. Nunca se han logrado poner de acuerdo. Porque ¿Qué nos dice que perfecto. ahora va a haber un acuerdo? ¿Qué Porque dice que ahora va a queremos haber un lo acuerdo? perfecto y queremos arreglar todo el reglamento. Arreglemos de 2 en 2. Pero se ha hablado de la reforma y ni eso se ha podido hacer. 2 puntos pido yo. Algo importante. Cada quien sabe en lo que puede precisamente aportar. Y han sido, en mi caso particular, 23 años de ser abogada. Y que el tema principal de mi profesión ha sido justamente la mediación y la conciliación. En estos 3 años y medio de administración que tuve el placer de poder servir al país, nos dimos cuenta que sentándonos, conciliando, se sacan los temas. Y así lo logramos. Muchos se han dedicado y muchas se han dedicado a controlar, por ejemplo, a criticar la Contraloría. Cuando uno puede hacer equipo y definitivamente se ajusta a los requerimientos de ley, claro que se sacan los temas y así lo hemos demostrado.